yo quiero lo que tú traes, y empiezan por ahí a haber ahí ciertas discordancias, cierto pleitecito, que a final de cuentas, hermanos, los niños son puestos para ejemplo de nosotros. Y nos dice el Señor por medio de la Escritura que si nosotros no nos hacemos como ellos, entonces no podemos, ¿qué? ¿Cómo? Entrar al reino. ¿Sí? Y en ese sentido, nuestro Señor está hablando acerca de que ese pleito que sucede en ese momento, tiempo después, ¿qué sucede? Se olvida, ¿sí? Y al último, hermano, sucede que los que andan enojados son los papás, ¿sí? Porque los niños a los 15 minutos, 20 minutos ya andan contentos, andan jugando, se les olvidó el problema. Entonces, sucedía en la iglesia, hermanos, que cada uno tenía una imagen a quien seguir. Lo veíamos ahí en la carta a los Corintios. Unos decían, yo voy con Pablo, otros yo voy con Apolos, y otros decían, pues yo soy de Cristo, y en este sentido diríamos que eran los más neutrales, decían, yo soy de Cristo y voy a seguir a Cristo. Entonces, entre tanto no pasemos, hermanos, esa situación, nosotros no podemos avanzar a un alimento doctrinal, pues más sólido. Pero ya hemos visto nosotros el alimento suave, hemos visto el alimento que nos lleva hasta el momento de la salvación y que nos ha traído hasta el momento en el que estamos. Pero aquí, a partir de aquí, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan maduros vamos estando nosotros en nuestra vida, qué tan maduros estamos y qué tanto alimento sólido vamos a ir tomando en nuestras vidas. Leíamos, o vamos a leer, hermanos, ahí Efesios capítulo 4, versículos del 14 al 16. Efesios capítulo 4, versículos del 14 al 16. Sí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Okay. ¿Para qué nos va a servir un alimento sólido, hermanos? Para que nosotros no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Esto es, cuando nosotros aprendemos lo que realmente Dios quiere de nosotros, no va a haber cosa que nos pueda mover. No va a haber nada que nos mueva hacia un lado o hacia el otro. Lo que veíamos en un inicio, nuestro Dios, cuando en el tiempo de Josué le dice, no se aparte de ti este libro de la ley. Y le dice, no te hagas ni a la izquierda, ni te hagas a la derecha. Dice, sigue esto de una manera recta. Si se movía hacia un lado, hermanos, Dios se apartaba de él. ¿Sí? Dios se hacía a un lado. Y entre las cosas que Josué aprendió fue que Dios siempre iba a estar delante de ellos, siempre iba a estar delante del pueblo. El momento en el que el hombre o parte del pueblo dejó de hacer lo que Dios decía, entonces vinieron los problemas en la guerra, y tal es el caso al final de la guerra ahí en Jericó. La siguiente guerra ellos no pudieron vencer al enemigo por razón de que se habían apartado de lo que Dios había dicho. Entonces, una vez que nosotros, hermanos, tenemos pleno conocimiento de la doctrina, no vamos a poder ser movidos hacia ningún lado. Hay una cosa que yo siempre digo, hermanos, y es que nosotros tenemos que enfrentar las situaciones en nuestras vidas. Tal vez
puede haber alguien que se llegue a sentir con esto que voy a mencionar. No digo que sea aquí, posiblemente sea quien pueda escuchar este mensaje. Y es que en mi pensar, hermanos, una persona que se anda cambiando de congregación a cada rato, quiere decir que no está bien cimentado en la doctrina. Ese es el pensamiento propio. No es el pensamiento generalizado dentro de la iglesia. Pero, ¿por qué menciono esto, hermanos? Lo menciono porque entre tanto de que nosotros no enfrentemos las situaciones, entre tanto que nosotros no enfrentemos los problemas dentro de la congregación, nosotros no vamos a crecer y no vamos a madurar. ¿Por qué razón, hermanos? Hay quienes están buscando siempre un lugar en donde se sientan cómodos y a gusto, en donde no les digan, ¿sabes qué? La Escritura dice que tú debes vivir de tal o cual manera. Y entre tanto que la Escritura no se acomode a la persona va a andar buscando en todos los lugares. Es por eso que cuando nosotros llegamos al conocimiento pleno, hermanos, de la doctrina, hacemos lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto. ¿Sí? Si ustedes no tuvieran divisiones, si ustedes no tuvieran problemas, entonces estarían madurando y estuvieran comiendo alimento sólido. Entonces, una persona que anda en diferentes congregaciones, hermanos, siempre anda buscando el que le digan lo que quiere escuchar. Y esa persona siempre se va a quedar escuchando o siempre va a querer estar escuchando lo que nosotros mencionábamos en las clases anteriores. Cosas sencillas, como lo es el perdón, como lo es el llevarte a la fe. Tú ten confianza, mira, Dios va a actuar. ¿Sí? Con esto no quiero decir, hermanos, que dejemos de hablar acerca de la fe, sino más bien de que nosotros nos empecemos a arraigar, a cimentar, y nos dice la Escritura, a edificarnos unos con otros. En esta parte de la Escritura esto nos dice, no, para que al momento de ustedes estar en un lugar, dice, o si alguien viene a hablarles algo diferente, ustedes no sean movidos. No caigan, porque dice la Escritura, va a haber quienes van a buscar decirles acerca de esto, acerca del camino, pero lo van a estar haciendo de una manera equivocada, de una manera errónea, de una forma astuta para que ustedes caigan y poder llevárselos o poder sacarlos. Hay inclusive dentro de la iglesia, hermanos, quienes que van a buscar a las personas y le van a decir, es que tú tienes que estar conmigo, tú naciste en esta congregación y tienes que venirte a reunir acá. Y eso, hermanos, es estar haciendo daño a la iglesia. Pero si tú estás bien cimentado en la Escritura, en el conocimiento, no van a poder moverte. Y tú vas a poder decir, yo no soy tuyo, hermano, yo no soy tuyo, yo soy del Señor. Y yo voy a seguir al Señor. Y esto es algo real, hermanos. Si nosotros, y yo podría entenderlo así, si tú te vas a cambiar de ciudad por trabajo, por cualquier otra situación, pues vas a cambiarte de congregación porque no vas a poder regresar. Vamos, estamos hablando de un lugar muy lejano. Pero no por problemas, hermanos, en la congregación me voy a cambiar hacia otro lugar o porque me sienta más a gusto en otro lugar. Vamos a leer, hermanos, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y esta parte de la Escritura vamos a ver parte del alimento sólido que nosotros tenemos que
del que nosotros tenemos que estar alimentándonos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Versículos del 3 al 11. ¿Se me ayuda, por favor, con la lectura? Dice, hermanos, la Escritura que nosotros tenemos que crecer en estas cosas. Nos dice prácticamente la escritura, tienes que ir añadiendo. A cada cosa tienes que ir añadiéndole. Dice, si tú logras crecer en esto, si tú logras entenderlo y logras guardarlo en tu corazón, ponerlo por obra en tu vida, dice, hay algunas cosas que van a suceder. Vas a dejar de estar de ocioso, lo primero. Y el estar de ocioso, hermanos, es no hacer nada, pero al no hacer nada, tener el privilegio de criticar a los que sí están haciendo. Eso es estar ocioso, estar sentado dentro de, vamos a llamar así, dentro de la iglesia, estar sentado y observando todo lo que hacen los demás, los que están trabajando en la obra, y que al momento del que está trabajando, si no llega a hacer bien algo, entonces es donde entra esa persona y empieza a criticar. Pero si tú tienes ese crecimiento, no te vas a permitir estar solamente pensando en las cosas malas que hacen los demás. Segundo, te va a permitir no estar sin frutos. Esto es, tú vas a estar siempre haciendo algo y vas a estar permitiéndote crecer y hacer crecer a los demás. Según leíamos nosotros en la escritura anterior, en la de Efesios, dice, nosotros vamos a estar edificándonos unos a otros. No es un crecimiento que solamente tiene que ir haciendo uno de forma individual, sino que nosotros vamos a estar creciendo con los aportes de cada uno de nosotros, vamos a ir edificando y vamos a ir creciendo. Entonces, el crecer en la doctrina, hermanos, no nos va a permitir estar a nosotros sin fruto y por consiguiente no vamos a estar sin el conocimiento. Esto es, vamos a estar constantemente adquiriendo conocimiento y poniéndolo por obra. Entonces, hay algunas cosas que nosotros vemos aquí y vamos a hacer mención de cada una de ellas. El apóstol Pedro dice que lo primero que tenemos en la lista, ¿qué es? La fe. Todos sabemos qué es la fe. Y estamos hablando que la fe es parte de la doctrina que nosotros adquirimos al inicio y que mencionábamos nosotros en los días anteriores, y que esta fe a nosotros nos iba a permitir llegar hasta el momento de la salvación. De ahí en adelante, esa fe va a ir
transformándose en nuestras vidas. No se va a quedar del mismo tamaño. ¿Sí? Esa fe que va a ir creciendo juntamente con nosotros nos va a ir permitiendo ver más allá o más hacia adelante. Lo siguiente que encontramos, hermanos, nosotros por ahí la siguiente palabra es la palabra virtud. Esto es, hermanos, la disposición que nosotros tenemos de actuar de acuerdo a los buenos valores que nosotros tenemos. Esto es, nosotros vamos a actuar con justicia, vamos a actuar con bien, vamos a actuar con la verdad. Los buenos valores que nosotros tenemos, que hemos aprendido y que hemos adquirido, los vamos a poner en obra en nuestra vida. Primero la fe, después tenemos que agregar nuestros valores a nuestra fe. Y estos valores nos van a ayudar, hermanos, a actuar de esta manera. Siguiente, tenemos que añadir el conocimiento. En esto, hermanos, nosotros hemos de adquirir el conocimiento por medio de la información que nosotros tenemos de la Escritura, que dejamos estipulado nosotros desde el principio que la Escritura no es de interpretación privada. Esto es, nosotros podemos adquirir conocimiento por medio de la Escritura. Tomábamos en cuenta, hermanos, aquellos que no podían leer, pero también tenemos quienes pueden apoyarles, quienes pueden leerles, quienes podemos hablar con ellos y hablarles acerca de la Escritura, y mediante esto ellos también van a adquirir conocimiento. Esto nos va a ayudar a nosotros, el que nosotros leamos dentro de nuestra Escritura y que nosotros comparemos lo que a nosotros se nos está diciendo o lo que se nos está enseñando por medio de la Escritura. Una vez que nosotros tengamos las dos partes, y lo que escuchamos y lo que leemos, podemos hacer lo que hacían los hermanos en el inicio, aquellos hermanos de Berea que nos dice, ellos escudriñaban la Escritura y veían si era cierto o si era correcto lo que se les estaba enseñando. Entonces, de esta manera nosotros vamos a adquirir esta información. Esta información nos va a ayudar a nosotros para tomar nuestras propias decisiones, para poder resolver los problemas y para poder desarrollar las habilidades que nosotros tengamos dentro del trabajo de la iglesia. Es muy común, hermanos, que nosotros digamos, es que yo no sé. Por ahí teníamos una plática los hermanos y había quienes decían, es que tú sabes más que yo, es que tú tienes mayor conocimiento que yo. Pero a final de cuentas, hermanos, todos nos ayudamos mutuamente. Y no quiere decir que no tengamos conocimiento, que no crezcamos en conocimiento. Porque si nosotros nos ponemos a platicar entre nosotros, que era una de las cosas de las actividades que hacíamos con el hermano Pío, que nos poníamos a dialogar, había quienes nos sorprendían con sus argumentos al momento de estar hablando de la Escritura. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que conocimiento sí estamos adquiriendo. Y ese conocimiento a nosotros nos está permitiendo tener un diálogo y llegar a una meta, llegar a una plenitud del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto a nosotros nos va a ayudar a crecer en todos los aspectos en nuestra vida espiritual. Yo hace tiempo decía, la frase era, dime cuál es tu excusa y te diré para qué le sirves al Señor. Así era la frase. Muchas veces nosotros decimos, no tengo conocimiento, es que yo no sé mucho. Y mencionaba yo en una plática que tenías en la semana pasada,
de la plática que tenía con alguien. Y decía, es que, ¿qué le digo a la otra persona? ¿Qué le enseño a la otra persona? No sé qué le voy a decir. Y le decía yo, es que no tiene que decirle nada diferente de lo que usted está viviendo en su vida. Lo que usted está viviendo, lo que usted está sintiendo, lo que usted está pasando en su vida, es lo que le tiene que transmitir a la otra persona. Que digamos, hermanos, lo sencillo es decirle lo que el Señor ha hecho conmigo, lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo está actuando el Señor en mí. Y eso es lo que yo le voy a transmitir a la otra persona. ¿Requiere, hermanos, de mucho conocimiento? No, porque es algo que yo ya entendí. Es algo que ya me hizo a mí pensar, que ya me hizo reflexionar y me hizo actuar y me hizo tomar una decisión. Entonces, todo el conocimiento, hermanos, que nosotros vayamos adquiriendo nos va a ir sirviendo para ir creciendo nosotros de forma espiritual. Lo siguiente, hermanos, que tenemos ahí enseguida del conocimiento es el dominio propio. Y esto, hermanos, es una de las cosas en las que más batallamos. Entonces, digamos que esta es una lista de alimentos que nosotros vamos a ir comiendo entre tanto que vayamos creciendo. Y que diríamos nosotros ya hemos comido de la fe y no tenemos ningún problema al estar alimentándonos de la fe. Ya hemos comido acerca de la virtud, ¿sí? Hemos puesto nuestros valores a prueba y no tenemos ningún problema en poner nuestros valores a prueba. Nuestro conocimiento también lo hemos adquirido y lo hemos puesto en práctica en nuestras vidas. No tenemos, digamos, tanto problema en esto. Pero aquí viene lo siguiente, hermanos. Son situaciones en nuestra vida que sí se empieza a poner un poquito complicado el crecimiento. Y este es el dominio propio, hermanos. El dominio propio, vamos a mencionarlo así, es la capacidad que desarrollamos cada uno de nosotros para controlar nuestro comportamiento. No que nuestro comportamiento nos controle. Lo voy a poner en este sentido y voy a poner de ejemplo a uno de mis hijos que se enciende muy rápido. ¿Sí? Se enciende muy rápido. A veces nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a seguir las reglas de Dios. Y cuando Dios nos pone reglas, sentimos nosotros que esas reglas son impedimentos para que nosotros avancemos. No lo entendemos como una cerca de protección para que no caigamos o que no tengamos problemas después. ¿Sí? Más bien lo vemos como impedimentos de que Dios no quiere que sobrepasemos más allá, sino más bien, hermanos, son cercas para que nosotros no caigamos, ¿sí? Para que no caigamos a un precipicio. Yo tengo uno de mis hijos, algunos van a decir, yo sé quién es, algunos no van a saber quién es, que le decimos, es que tienes que hacer, tienes que actuar, tienes que darle por este lado. Y así rápido, hermanos, dice, no, es que tú no me entiendes, es que tú no me escuchas, es que tú quieres que haga lo que tú dices. Hermanos, Dios nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos guiarnos para que nosotros no podamos tener problemas después. Pero también nos da nuestro libre albedrío, que es tomar nuestras propias decisiones. Entonces, el dominio propio, hermanos, es una vez teniendo nosotros el conocimiento, podamos resolver los problemas, pero de una forma controlada. Tenemos que controlar, hermanos,
nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos controlar o contener esto, hermanos, eso nos va a causar muchísimos problemas después. Y es aquí donde nosotros entramos en ese problema en nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos estancados en que no podemos controlarnos a nosotros mismos. No podemos controlar nuestro pensamiento, no podemos controlar nuestro sentimiento, y lo que hacemos, hermanos, es que explotamos, ¿verdad? Hacemos daño, nos hacemos daño a nosotros mismos, le hacemos daño a alguien más, no medimos nuestras palabras, no medimos nuestro comportamiento, y esto desemboca, hermanos, en que causamos problemas dentro de la iglesia con nosotros y con nuestros hermanos. Y eso, hermanos, es lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Cada uno no se estaba controlando a sí mismo y estaban en discordia unos con otros, diciendo, es que yo acá, yo voy a actuar de esta manera, yo voy a actuar de esta otra manera. Y Pablo les dice, el Señor no está dividido. Somos un solo cuerpo, formamos parte de una misma familia. Y tú tienes que tener el control para no hacer daño al cuerpo de Cristo. Porque hemos de pensar, hermanos, que nosotros en nuestro propio cuerpo no vamos a optar por decir, me voy a cortar un pie, o me voy a cortar una mano, o me voy a cortar un dedo, me voy a hacer heridas. Si eso pasa, hermanos, si eso pasa con nosotros en nuestra persona, quiere decir que no estamos teniendo un dominio pleno de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cualquiera en sus 5 sentidos y en su pleno conocimiento, pues no se va a hacer daño. Y cuando eso sucede, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Buscamos? ¿Qué? Cuando nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿qué hacemos? ¿O qué tenemos que hacer? Buscamos ayuda, ¿no? Buscamos a alguien que nos ayude o que nos enseñe cómo podemos controlar esa situación. Porque hay personas que se golpean, hermanos, ellos mismos, que se hacen daño a ellos mismos. Y tienen que buscar a alguien que les diga cómo pueden controlar esa situación. Pues la Escritura a nosotros nos enseña cómo podemos tener, hermanos, nosotros dominio propio. Cómo podemos controlarnos nosotros, cómo podemos controlar nuestras emociones, cómo podemos controlar nuestros sentimientos, nuestros propios pensamientos, y cómo podemos controlar nuestras acciones. Entonces, si nosotros vamos a ir creciendo, hermanos, ¿sí? Puede ser que estemos en este punto en el que no podemos comer más alimento porque no podemos sobrepasar esta parte. No podemos tener nuestro dominio propio. Nos dice la Escritura, enseguida, hermanos, si nosotros hemos sido capaces de sobrellevar esta parte o este crecimiento, pues vamos a pasar al siguiente, que es la paciencia. ¿Sí? Dominio propio y luego sigue paciencia. Y nos decía una hermana, yo dejé de pedirle paciencia a Dios y le dije a Dios, toma el control de mi vida. ¿Por qué, hermanos? Una de las cosas que siempre decimos es que cuando nosotros le pedimos paciencia a Dios, no nos lo va a dar, porque nosotros tenemos un libre albedrío. ¿Sí? Vamos, si tenemos dominio propio, quiere decir que no se nos va a dificultar tanto tener la paciencia. Pero si nosotros le pedimos a Dios paciencia, lo que Dios nos va a permitir que nosotros tengamos es la oportunidad de ejercitarla. ¿Sí? Dice mi hijo Josué, le dice a Raquel, mi mamá le pidió paciencia a Dios y Dios le dio a mi papá y a nosotros.
Entonces, vamos a verlo así, hermanos. ¿Sí? La paciencia es algo que nosotros podemos controlar, que nosotros podemos adquirir, pero tenemos que ir ejercitándola en nuestros días, en cada día de nuestras vidas. Por eso es que a veces es complicado, es complicado y nosotros en nuestro desespero le decimos a Dios, Señor, dame paciencia. Pero realmente, hermanos, no sabemos lo que le estamos pidiendo a Dios. Pídele paciencia a Dios y Dios te va a dar la oportunidad de que la ejercites en tu día a día. Dijo la hermana, bueno, yo dejé de luchar contra eso y le dije a Dios, ¿sabes qué? Toma el control de mi vida, toma el control de mis días, que este día seas tú el que estés actuando junto conmigo. Una vez que dejamos de pelear, hermanos, que dejamos de combatir, llega a su plenitud la paciencia en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Llega el punto en el que decimos, Dios es el que tiene que actuar en mi vida. Él me va a ayudar. Él me va a permitir sobrellevar cualquier situación. Y es entonces, hermanos, que la paciencia, podríamos decir que es el poder soportar o poder tolerar situaciones molestas, irritantes y adversas en nuestra vida. Si nosotros logramos combatir de esta manera, vamos a dar paso al siguiente escalón y vamos a poder probar el siguiente alimento que nos va a ayudar a crecer en cuanto a la doctrina. Y después de la paciencia nos dice la Escritura que viene la piedad. La piedad es una virtud que nos permite realizar actos de amor o realizar actos de compasión, de misericordia. Había algo que sucedía con nuestro hermano Moyo, y es que él hace unos días el día de ayer lo mencionaba nuestro hermano Alfredo, cuando llegas a una casa, ¿y qué, hermano? Y no encuentras nada en la chimenea, o no hay humo en la chimenea, cuando no hay nada en la chimenea, está triste el panorama. Hay necesidad. Hay necesidad. Y una de las cosas que yo logré admirar y logré entender al final de cuentas con nuestro hermano Moyo es que él tenía esta parte de la piedad muy arraigada. A tal grado, hermanos, de que, conforme a lo que leía hace un momento, realizar actos de amor o realizar actos de compasión o de misericordia, él se despojaba totalmente de lo que él tenía para poder dárselo a la otra persona que lo necesitaba. Y al no ser algo que lográramos entender, hermanos, podíamos nosotros apoyarle, podíamos nosotros darle, fuese lo que fuese, en lo económico, llevarle despensa, llevarle comida a casa del hermano Moyo. Y tiempos después él comentaba, es que vino tal persona, o venía de la laguna, o venía de tal lugar, y le di. El pensamiento humano de nosotros decía, es que yo se lo estoy llevando para usted. Pero dice la Escritura, o logro entender por medio de la Escritura, que él tenía bien desarrollado lo que era esta parte de la piedad. Y se despojaba de lo que él tenía para poder hacer un acto de amor con la otra persona. Entonces, nosotros vamos a ir creciendo en esto, hermanos. Cada vez vamos a ir avanzando en cada una de estas cosas. Después de la piedad
viene el afecto fraternal. Y hermanos, es un sentimiento de amor y de cuidado entre hermanos, como hijos de un mismo Padre. Y eso es algo que a veces no se entiende dentro de la congregación. Que nosotros, hermanos, somos hijos del mismo Padre. Y como hijos del mismo Padre tenemos que tratarnos como hermanos, como si fuésemos hermanos de carne. Con esto, hermanos, nosotros vamos a tener un crecimiento aún mayor. ¿Sí? Vamos a lograr entender lo que es la verdadera doctrina que la Escritura me enseña. Había una frase que mencionaba familia de nuestro hermano Javier, y decían ellos, nosotros tal vez no lo entendimos en su momento, pero ustedes, la iglesia, fueron una familia para él. Porque nuestro hermano Javier era el único que vivía de su familia, carnal, padres, hermanos, era el único que estaba viviendo aquí en este lugar. Y digamos, estaba prácticamente aislado de su familia carnal. Pero su familia carnal en algún momento logró entender que esta familia que él tenía en este lugar era una gran familia. Inclusive, hermanos, nosotros tenemos una gran familia aunque salgamos de aquí, de este lugar. Porque si nosotros vamos vamos no tan lejos, aquí a Río Bravo, nosotros sabemos que tenemos una familia espiritual en Río Bravo. Si vamos a Reynosa, tenemos una familia en Reynosa. Si vamos a Victoria, tenemos familia en Victoria. Si vamos más allá, a Nuevo León, a Coahuila, a cualquier lugar de nuestro país, vamos a tener una familia. Y esa familia, hermanos, va a ver por nosotros de la misma manera que la familia en este lugar, nosotros nos vamos a ver. Una vez estábamos de viaje nosotros, y una de las cosas que hacemos cuando salimos de viaje es que buscamos la iglesia hacia donde vamos a viajar. ¿Para qué? Para que si estamos en el día primero de la semana, nosotros vamos a reunirnos ahí en ese lugar. Nos tocó en un lugar que fuimos a buscar, fuimos a un lugar primero que habíamos elegido primero, pero era de difícil acceso, estaba hacia abajo, no podíamos llegar, así que optamos por buscar otro lugar. Y llegamos, hermanos. Por ahí estaba un par de ancianitos, platicaron con nosotros, nos preguntaban que de dónde veníamos, que qué hacíamos, que si predicábamos o no, y que empezaron a investigarnos. Y pues me pusieron a predicar, aunque no me conocían, hermanos. Pero una vez terminado la reunión, pues ellos se quedaban a comer en el lugar. Y también se quedaban, llegó por ahí uno de los hermanos de ese lugar, había tenido una cosecha de frijol y nos estaban dando frijol, hermanos, para que nosotros tuviéramos. Y pues ya les decíamos, pues es que todavía ahorita pues no tenemos aquí un lugar y dijimos pues mejor que se los queden a los hermanos que están aquí en la congregación. ¿A dónde vamos con esto, hermanos? A nosotros allá nos estaban tratando como aquí, o como si nos conocieran de mucho tiempo. Entonces, ese afecto fraternal, hermanos, ese cariño, ese amor entre hermanos, nos va a permitir a nosotros poder sobrellevar las situaciones o los problemas dentro de la congregación. ¿Por qué? A final de cuentas, hermanos, nosotros somos
una familia. Porque después de esto viene algo muy importante. Como familia, ¿sí? Nosotros muchas veces no dejamos de hablarle a nuestra familia por el hecho de que tengamos algún problema. ¿Sí? Muchas veces. Y tratamos de una u otra manera de solucionar las cosas. Dentro de la familia de nosotros y dentro de lo que vemos nosotros en estos momentos es que somos una familia y tenemos que vernos como hijos de un mismo padre y tenemos que ayudarnos como hermanos cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros lo hacemos con nuestra familia carnal, pues cuánto más debemos hacerlo con nuestra familia espiritual. Y es aquí donde viene lo más importante, hermanos, y que es la siguiente palabra. Y esta es, al afecto fraternal, tenemos que añadirle amor. Cuando nosotros logremos entender lo que realmente es el amor que Dios quiere que sepamos, vamos a estar maduros totalmente. ¿Por qué, hermanos? Cuando Pedro estaba caminando con el Señor le hace unas preguntas a Pedro y le decía: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. Le pregunta en una segunda ocasión: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, te amo. Y en la tercera vez que el Señor le pregunta, Pedro, ¿qué hace, hermanos? Se entristece, hermanos. Y le dice: Señor, tú sabes que yo te amo. Y en esta tercera ocasión, el Señor le dice: apacienta a mis ovejas. Si me amas realmente, tienes que cuidar del rebaño, tienes que cuidar de tus hermanos. Pero Señor, es que estos hermanos que yo tengo son difíciles, son complicados. No importa. Y si nosotros nos remontamos, hermanos, a alguna otra ocasión en que el apóstol Pedro está platicando con el Señor, le dice: Señor, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y le dice: no 7 veces, hasta 70 veces 7. Cuando nosotros logremos entender estas dos partes, hermanos, vamos a lograr entender lo que es verdaderamente el amor que Dios requiere de nosotros. Cuando hablábamos acerca del tema de matrimonios, hermanos, yo les decía es que el amor es muy diferente al enamoramiento. El enamoramiento, tú en ese momento en el que estás enamorado, das todo por tu pareja, le das todo, ¿sí? Das todo de ti porque se sienta bien tu pareja, tu esposa, tu esposo. Pero con el tiempo, hermanos, ese enamoramiento, ¿qué sucede? Termina. Y cuando termina el enamoramiento, hermanos, suceden dos cosas: o se acaba el amor o se afianza el amor, o se queda el amor. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando ya vivimos en pareja, el conocer a la otra persona nos permite saber quién es realmente a quien tenemos a nuestro lado. Y una vez que nos damos cuenta quién tenemos a nuestro lado, tenemos dos opciones: o aceptarlo como es, o rechazarlo. Y ¿sabes qué? No me sirves y voy a buscar a alguien más. Pero cuando existe el amor, hermanos, que acaba el enamoramiento y entra el verdadero amor, ahora sí, como dice la canción, con tus defectos y virtudes,
o de tus defectos y virtudes, me enamoré. Entonces, el amor, el verdadero amor que Dios nos pide, hermanos, es que a pesar de los errores que pudiese cometer la otra persona, aún así lo elegimos. Aún así decidimos quedarnos, aún así decidimos amarlo. Ahora, no quiere decir, hermanos, que esto va a tener que seguir pasando, no. Porque el verdadero amor es, yo me equivoqué en alguna ocasión posiblemente, pedí perdón y me has recibido y de ahí en adelante soy diferente. Por el otro lado, he perdonado a la persona, sé que han sucedido cosas, yo te he perdonado y aún así yo te quiero tener conmigo. El verdadero amor, hermanos, entra en ese punto, en el que nosotros decidimos aceptar a quien está con nosotros a pesar de los errores que haya cometido. Al afecto fraternal, nosotros tenemos que añadirle, nos dice la Escritura, amor. Así que, hermanos, después de vernos como familia, después de vernos como hermanos del mismo Padre, a pesar de los errores que nosotros podamos tener como seres humanos, aún así nosotros debemos elegirnos por sobre todas las cosas. No quiere decir, hermanos, que voy a seguir haciendo las cosas mal, sino que cuando nosotros llegamos a la madurez, aceptamos nuestros errores y corregimos. Cuando nosotros llegamos a la madurez, aceptamos el error del otro y nos mantenemos con ellos. Entonces, cuando llega esta parte, esta parte, hermanos, lo que es el amor, y si nosotros lo vemos por ahí en la primera carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta lo que realmente es el amor. ¿Sí? Es despojarnos de lo que nosotros somos para aceptar a los demás que están a nuestro alrededor. No buscamos lo que a nosotros nos interesa, sino buscamos lo que haga bien a los demás, el bienestar del otro. Entonces, cuando nosotros logremos entender estas cosas, hermanos, nos dice la Escritura, si nosotros vamos creciendo en cada una de estas cosas y vamos añadiendo cada una de estas cosas a nuestras vidas, no vamos a estar ociosos, no vamos a estar sin frutos y no vamos a estar sin conocimiento. Es por eso, hermanos, que es muy importante que nosotros crezcamos en la doctrina, que nosotros crezcamos en lo que la Escritura nos dice, porque esto nos va a permitir llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros lleguemos a esta parte, vamos a lograr entender por qué el Señor murió en aquella cruz y que nosotros podamos estar dispuestos a morir también por nuestros hermanos. Dice la Escritura, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero, hermanos, para que nosotros vayamos madurando, que podamos llegar a este punto, nos dice la Escritura en Efesios capítulo 4, que es la última lectura que vamos a tener, que ya llegué exactamente a las 6. Efesios capítulo 4, versículo 11. Si me ayudan, por favor, con la lectura. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Siguiente. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, cada uno tiene que poner su parte. ¿Sí? Cada uno tiene un trabajo que realizar. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo que realizar dentro de la iglesia. Y cada uno tenemos un trabajo por la razón de que tenemos que edificarnos unos a otros. Todos tenemos que edificarnos. De una u otra manera, todos llegamos a edificarnos. Y esto es
dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el crecimiento doctrinal, hermanos, nos va a ayudar para ir madurando en nuestra vida espiritual. El alimento que nosotros vamos a ir adquiriendo es que tenemos que dejar ciertos alimentos, ¿sí? No olvidarnos de ello, sino dejarlos atrás para poder adquirir un alimento más sólido y que nos vaya permitiendo estar más maduros y lograr realizar o poder hacer lo que nos dice la Escritura aquí, poder ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros logramos, hermanos, ir creciendo en esto, vamos a empezar a hacer una congregación o una iglesia fuerte, una iglesia madura, una iglesia o un miembro de la iglesia que aunque venga alguien a decirme que allá está más bonito, que allá es mejor, yo no me voy a mover, hermanos. ¿Por qué? Porque estoy completamente seguro de lo que he creído, de lo que estoy viviendo y de lo que Dios quiere para mi vida. Si nosotros entendemos esto, hermanos, entonces, o si nosotros realizamos estas cosas, vamos a crecer y vamos a llegar a una plena madurez, que después de esta madurez nos dice ahí la Escritura que nosotros tenemos un premio, nosotros tenemos un lugar al cual nosotros vamos a llegar. Por mi parte, hermanos, es todo. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, con confianza pueden acercarse. Se los digo en las clases normalmente. Si le da pena preguntar aquí, pues no importa si quiere preguntar por allá afuera, podemos platicarlo. Dios les bendiga.